En la clase de hoy veremos al cuarto jinete del Apocalipsis. Ni la peste negra, ni la viruela, ni la gripe española, ni el VIH-Sida, ni el COVID-19, ni ninguna otra pandemia que podamos imaginar será tan catastrófica como el cuarto jinete del Apocalipsis, ese que cabalga en los lomos de un caballo amarillo pálido. El cuarto jinete del Apocalipsis, cabalgando sobre el caballo amarillo, traerá consigo pestes de grandes magnitudes, enfermedades y epidemias de proporciones catastróficas que se extenderán sobre todo el planeta y abarcarán a toda la humanidad. Tengamos por seguro, hermanos, que cuando el Cordero abra el cuarto sello, no habrá vacuna, ni antibiótico, ni antídoto alguno que pueda contrarrestar esas plagas epidemiológicas que el cuarto jinete del Apocalipsis traerá consigo sobre los seres humanos. Y escuchen, el cuarto jinete del Apocalipsis tiene el poder dado por Dios. Por supuesto, Dios le va a permitir ese poder de quitar la vida de la cuarta parte de la población mundial. 1 de cada 4 personas perderá la vida en la época del cuarto jinete del Apocalipsis. Vamos a estudiar eso en la clase de hoy. El Apocalipsis, el apóstol Juan lo anuncia y anuncia en ese libro la segunda venida de Cristo a la tierra, a través del juicio final que pondrá fin a la historia de la humanidad en este planeta como lo conocemos actualmente. Hay clases anteriores que ya hemos dado y que las pueden ustedes volver a revisar aquí a través de las redes sociales. Y en la primera clase de los 4 jinetes hablábamos del anticristo. La segunda clase de los 4 jinetes hablábamos de la guerra. La tercera clase hablábamos sobre el hambre. Y ahora finalmente llega el cuarto jinete del Apocalipsis. ¿Quién es ese cuarto jinete? Bueno, es asombroso cómo la Biblia es el único de los 4 jinetes que le da un nombre puntual. Ese cuarto jinete del Apocalipsis siempre ha estado asociado a la enfermedad, por lo que en muchas versiones de la Biblia se la identifica con el nombre de peste, ya que peste en el diccionario se define como una enfermedad contagiosa que causa gran mortandad entre los hombres y los animales. Así que algunas versiones de la Biblia al cuarto jinete del Apocalipsis le llaman peste. Es decir, que el término peste trascendió de la particularidad a la generalidad de una enfermedad concreta, pasó a ser una enfermedad diseminada, extendida como una epidemia y luego una pandemia que se genera en un lugar, pero se extiende a todo el mundo. Es una peste. Si nos remontamos a la historia, nos damos cuenta que la mayoría de las epidemias de pestes que la humanidad ha experimentado, la más grande fue la peste negra, que tuvo lugar entre los años 1346 y 1353 y cobró la vida de millones de personas en Asia Occidental, en Oriente Medio y en el norte de África y en Europa. La peste negra, procedente de Asia, se extendió por toda Europa a través de los puertos en poco tiempo, debido a las pésimas condiciones higiénicas, la mala alimentación y los escasos y rudimentos conocimientos médicos de aquella época. La peste negra tuvo un impacto pavoroso, afectando igual a ricos, a pobres, a niños, a grandes, a todos, hombres, mujeres. Los historiadores calculan que en Europa pudieron haber muerto a causa de la peste negra 25 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población que para ese momento tenía el continente europeo. Y en todo el mundo las cifras subieron hasta 100 millones de muertos. En Europa murieron 25 millones y 75 millones en el resto del planeta. En la península ibérica, esta península fue devastada. La población pasó de 6 millones que eran, pasó nada más a convertirse en 2 millones de personas. 4 millones de personas murieron de 6 millones allí en la península ibérica. Bueno, cuando el cuarto jinete del Apocalipsis salga al escenario mundial, ese cuarto jinete traerá consigo dolor, traerá consigo angustia, traerá consigo dificultad. Y ese cuarto jinete tiene un nombre. Vamos a verlo en la cita bíblica. Leamos Apocalipsis 6, 7 y 8. Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un
caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto de los jinetes monta en un caballo de color amarillo. Y por primera vez se da el nombre y dice que tenía por nombre Muerte. La palabra griega traducida como muerte significa también peste. Lo que parece estar relacionado con el color amarillo del caballo, no un amarillo pálido, el color de un cadáver. Por otro lado, la muerte es seguida de su compañero inseparable, Hades. El versículo dice, y el Hades le seguía. Hermanos, yo no sé si ustedes alguna vez leyeron o vieron algún documental o leyeron el libro de El Quijote de la Mancha, ¿no? ¿Se acuerdan del Quijote de la Mancha? El Quijote de la Mancha iba montado, el hombre quijotesco de la quijada larga, ¿no? Y el Quijote iba montado en su caballo, pero detrás del Quijote iba un burro y encima del burro iba Sancho Panza. ¿Se acuerdan de eso? El Quijote de la Mancha nunca estuvo solo, siempre con su fiel compañero Sancho Panza, ¿no? El Quijote era el Quijote y Sancho era su ayudante. Aquí en este caso podemos ver la imagen más o menos quijotesca en este punto, que dice que el cuarto jinete del Apocalipsis cabalga sobre el caballo amarillo, pero dice el Hades le seguía. El Hades ya no es otro jinete. Solo hay 4 jinetes, no es que sea un quinto jinete, pero dice el Hades le seguía. O sea, al caballo amarillo, al jinete del caballo amarillo, que era la muerte, el Hades venía detrás. Ese último jinete del Apocalipsis está dando la impresión de un profundo horror. Y a través de toda la historia, no ha habido un horror tan grande como el que va a suceder cuando el cuarto jinete entre al escenario mundial con todo su poderío. Él dice el texto, tiene la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Se imaginan ustedes al 25% de los hombres que van a estar muertos? Uno de cada cuatro, el 25% va a morir. Ahora mismo estábamos hablando en la reunión de caballeros que acaba de terminar de la iglesia bíblica. Y estábamos hablando de cómo Satanás está gobernando el mundo actualmente. Es el Dios de este siglo. Pero Satanás no gobierna el mundo del todo. Dios le da un poder limitado. No es ilimitado el poder de Satanás, no. Que el Señor lo reprenda. Satanás tiene un poder sobre el mundo, pero es un poder limitado. En este caso, cuando el cuarto jinete del Apocalipsis salga al escenario mundial, la Biblia dice que se le dio potestad sobre la cuarta parte de las vidas humanas. En este caso, hasta ahí va a llegar el límite de Satanás para obrar a través del cuarto jinete del Apocalipsis. Veamos de nuevo el versículo 8. Apocalipsis 6:8 dice, mire, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y escuchen, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Se dan cuenta con todo lo que va a matar? Con espada, o sea, a través de las guerras, con hambre, ¿espada qué es? La guerra. ¿Quién es la guerra? El segundo jinete. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Con hambre. ¿Quién es el hambre? Pues el tercer jinete, ya lo vimos la semana pasada. Con mortandad, muerte, el cuarto jinete, ¿no? Y con las fieras de la tierra, o sea, todo el poderío va a tener ese cuarto jinete del Apocalipsis. Es lo mismo que está hablando el profeta Ezequiel. Cuando vamos a Ezequiel 14:21 dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Si nos damos cuenta, cada uno de los 4 jinetes del Apocalipsis que hemos estado estudiando en esta serie están desbocados sobre la tierra, causando gran destrucción sobre la humanidad. Están llevando a cabo los juicios que Dios tiene previstos a través de su palabra y de su profecía que van a ocurrir. Hermanos, no tenemos que tener temor. Todo lo que va a ocurrir sobre la tierra ya está determinado en la profecía bíblica, en la profecía apocalíptica, en la profecía de Daniel, en la profecía de Ezequiel. Todo está determinado lo que va a ocurrir. Pero también está determinado que el Señor nos librará, nos guardará en medio de toda esta prueba que tendrá el planeta. A través de
el libro de Apocalipsis, Dios nos llama la atención y nos muestra terribles consecuencias a causa de nuestro pecado. El pecado es el que está trayendo toda esta devastación mundial. Hay pecados que la gente comete, la gente sin Cristo comete, y atraen toda la debacle mundial. Todo lo que está sucediendo en el mundo tiene que ver porque el diablo se ha enseñoreado de muchos, al punto de que el pecado ha colapsado al planeta. Vamos a ver Apocalipsis 6:8, dice que la cuarta parte de la población mundial será destruida por el cuarto jinete del Apocalipsis. Si nos damos cuenta, el autor del libro, Juan, escribió el nombre de ese jinete, dice que se llama muerte. Pero, oigan, ojo, lean allí, dice muerte y está con M mayúscula. ¿Ok? Si nos damos cuenta, la palabra muerte está con letras mayúsculas, o sea que muerte es un ente, no es una condición. O sea, cuando tú mueres, cuando yo muero, no es que estemos en una condición nada más de muertos. Hay un ente llamado muerte que se apodera del cuerpo de las personas. Muerte es un personaje, es un ente. ¿Ok? No solamente es una condición. Vamos a ver el texto. Apocalipsis 6, 7, 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y fieras de la tierra. ¿Se dan cuenta? El nombre del jinete con mayúscula es un ente. Toda esa tragedia será causada por un personaje llamado Muerte. Pero la muerte en este caso implica mucho más allá de lo que pensamos. Nosotros pensamos que la muerte es nada más el cese de la vida física de un ser humano. Pero vamos a ver un poquito más la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 14, a ver qué escribió el apóstol Pablo. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién reinó? La muerte. ¿Desde cuándo? Desde Adán hasta Moisés. Dice, aún en aquellos que no habían pecado conforme a la transgresión de Adán. ¿Reinaba quién? La muerte. Definitivamente el pecado y la muerte entraron al mundo al mismo tiempo. Como Adán pecó, el pecado de Adán pasó a ser el pecado de toda la humanidad. Y en Adán todos pecamos. Por eso se dice que el pecado original, esa frase, ¿no? Adán pecó y heredamos el pecado de Adán. Y por eso tenemos una naturaleza caída. Por eso se dice así. Somos una naturaleza caída. Por eso se dice, nacemos en pecado. En pecado me concibió mi madre, decía el salmista. Mi embrión vieron tus ojos y en pecado me concibió mi madre, etc. Porque el pecado entró a la humanidad por un hombre, Adán. Pero así como el pecado entró a la raza humana por un hombre, por otro hombre, Cristo, entró la redención a la raza humana. Miremos lo que dice Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¿Qué es lo que lleva a la muerte? No estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual. ¿Qué es lo que lleva a la muerte? El pecado. El pecado. Cuando ya se ha concebido, da a luz muerte. Como Adán pecó, la muerte entró en ese momento a toda persona del planeta, y toda persona tenía la consigna ahora de morir porque estaba en muerte espiritual. Y Jesucristo aparece en escena para redimirnos, para librarnos de esa muerte espiritual, de esa muerte eterna. Así que este último jinete del Apocalipsis tiene por nombre muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte física es la separación, ¿ustedes saben? Separar el cuerpo del alma. Separación, eso quiere decir muerte. La muerte espiritual es separar el alma de Dios para siempre. El alma del ser humano es separada de Dios para siempre. Ese último jinete que cabalga en el lomo del caballo amarillo y cobra la vida de millones de personas en el mundo,
se refiere a la muerte física. Lo lamentable es que el ser humano no ha entregado su vida a Cristo. Y muchos millones que perderán la vida en ese tiempo del cuarto jinete, también no solo perderán la vida física, sino perderán su alma por la eternidad. ¿Cómo entra esa muerte espiritual en la vida de los seres humanos? Vamos a ver Apocalipsis 20, 11 al 15. ¿Cómo entra esa muerte espiritual? Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, esto es terrible. Pero es la realidad que va a suceder. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. ¿Pero cómo lo sé? Has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador. Cristo es el Rey de tu vida. Le has aceptado para que Él señoree, para que Él gobierne tu vida. Si es así, tu nombre está escrito en el libro de la vida. De lo contrario, no. Nos damos cuenta, hermanos, que llegará el día en que ese ente llamado muerte será lanzado al lago de fuego y ya no tendrá la capacidad de quitarle la vida a nadie. La muerte, ese personaje será lanzado al lago de fuego. Y allá juntamente con el Hades, con ese que le seguía, el cuarto jinete, no tendrán la capacidad de hacer ningún daño más a nadie. La medicina moderna y el maravilloso desarrollo de la ciencia procuran extender la vida humana al máximo y retrasar el envejecimiento. Y estamos que comprando cremas, que comprando suplementos, que comprando esto, que comprando el otro, que haciendo este ejercicio, que tomando estos jugos, que tomando el sol. Y logra la ciencia y alargar 2, 3 años más la vida de los seres humanos. Pero ¿sabes una cosa? Dios no creó al ser humano para morir. Es que Dios nos creó para que fuésemos eternos. Pero lamentablemente Adán pecó. Y como Adán pecó, entró la muerte a la raza humana. La muerte estaba fuera de la raza humana. La muerte no era para que operara en el mundo. Pero como Adán pecó, cuando Adán pecó, se dio cuenta que estaba separado de Dios. Y se escondió detrás de un madero para ocultar su pecado. Pero años después, el segundo Adán, Cristo, se expuso delante de un madero para perdonar nuestros pecados. Fíjate la contradicción. Adán peca y se esconde detrás del madero. Adán, ¿dónde estás? ¡Ay, aquí! Cristo no peca y se expone delante de un madero, abriendo sus brazos de amor y misericordia para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora la muerte está suelta. Ahora la muerte trae dolor. Ahora la muerte trae llanto, luto sobre la humanidad. Ahora nuestros seres queridos que han muerto los recordamos con cariño, porque la muerte está operando en el mundo. Ahora cuando vemos nuestros cuerpos que se están envejeciendo, que se están enfermando, sabemos que la muerte está cerca, porque la muerte está suelta. La muerte está operando, pero llegará el día en que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego y allá no podrán operar más. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 25-26, Pablo escribe: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y escucha, y el último enemigo que será destruido es
la muerte. ¿Qué dice Pablo? Dice, porque es preciso, dice, que Él reine, que Jesucristo reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, mientras Cristo no haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, Él no va a venir a reinar a la tierra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es preciso que Él reine, dice, hasta que, o sea, hasta después de que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ok. Y luego dice, y el último enemigo a vencer es la muerte. Apocalipsis 21:4. Qué maravilla de texto. Terminamos la clase con esto. Dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y escucha, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Querido, va a llegar el día en que Dios mismo enjugará. Aquí tengo yo una servilleta. Va a llegar el día en que Dios mismo enjugará toda lágrima de tus ojos, toda lágrima de mis ojos. Todo el sufrimiento que hemos tenido en la tierra a causa del pecado de Adán. Todo el sufrimiento que hemos tenido en la tierra a causa de que ha entrado la muerte, a causa de que el diablo está gobernando lo que Dios le permite aquí en el planeta. Todo ese sufrimiento terminará un día. Ese sufrimiento de enfrentarnos a la enfermedad y a la muerte terminará un día. Y ese día Dios enjugará toda lágrima, dice, de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí en la tierra nos angustiamos mucho. Aquí en la tierra nos angustiamos en extremo. Una de las angustias es el dinero. ¿Cómo lo conseguimos para sobrevivir, para sostener a la familia, para pagar la casa, para pagar las cuentas? Otra de las angustias es la enfermedad. ¿Cómo compramos este medicamento? ¿Cómo vamos a aquel médico? ¿Cómo hacemos para que nuestros cuerpos estén sanos? Otra de las angustias cuando muere un ser querido. Lloramos y ya no está con nosotros. Pero esto va a pasar un día, más pronto de lo que crees. Porque la vida pasa rápido. Mira cuántos años tienes. La vida pasa rápido, querido. La vida no es eterna aquí, pero allá sí. Llegará un día en que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué glorioso saber que aunque tengamos un día que morir físicamente, si nuestra confianza está puesta en Jesucristo, si le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, estaremos para siempre con el Señor. Y solo tendremos que morir una vez en lo físico. Y eso será un paso nada más. La muerte del cristiano no es sufrimiento, ¿sabes? La muerte del cristiano solo es dejar de estar aquí en el cuerpo en la tierra y subir inmediatamente a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Qué glorioso saber esto. El tema de la próxima clase, por favor, estúdialo. No para dentro de 8 días, porque dentro de 8 días discutiremos los 4 jinetes, cómo operan en el mundo ya, sino para dentro de 15 días, las 2 bestias del Apocalipsis. Ese será el tema. Estúdialo. Voy a abrir el micrófono para nuestros queridos profesores que siempre nos acompañan. Empezamos con el hermano Abel Guerra esta noche y luego vamos con los hermanos Jordán. Adelante, queridos, y después preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, hermano Pastor Andri. Bendiciones a todas y todos. Excelente tema. Este cuarto jinete de Apocalipsis, como ya el Pastor Andri lo mencionó, tiene un nombre y se llama muerte. Y también dice Apocalipsis 6 que hemos leído, que tiene inclusive un ayudante, ¿verdad? Que se llama Hades. O sea, ahí se nota que este cuarto jinete de Apocalipsis es el más peligroso de los 4. Porque además
ha estado en acción desde cuando murió Abel en Génesis, porque desde ahí su hermano Caín mató a Abel y murió. Desde ahí la muerte está en acción. Por eso Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2, 7 al 10, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, o sea, el que lo detiene, sea quitado de en medio. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, en el mundo ya están actuando estos jinetes perversos, los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo al presente todavía los detiene para que no sea tan dura las consecuencias. Pero dice Apocalipsis 13:5, que por 42 meses el Espíritu Santo se quitará de en medio y les dejará actuar. Apocalipsis, repito, 13, versículo 5. 42 meses le permitirán a la bestia que actúe en esta tierra con toda su fuerza. Y durante ese tiempo, estos cuatro jinetes pues también se manifestarán con toda su fuerza, incluyendo a este jinete que estamos estudiando hoy, que es la muerte. Y por eso matarán a millones de personas con guerras, hambres y pestes. Y como ya se ha hecho énfasis en esta hora, detrás de la muerte viene el Hades. ¿Por qué? Porque Hades es sinónimo de infierno. O sea, la muerte se encarga de que las personas mueran, y el Hades, que es otro ente, es otro ángel caído, se lo lleva al infierno, porque Hades, repito, es sinónimo de infierno, es sinónimo de Seol también. En otros textos bíblicos dice también sinónimo de sepulcro, pero más literalmente Hades es sinónimo de Seol e infierno. Pero hay buenas noticias, hermanas y hermanos. Desde en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14, hay una promesa que Dios hizo para derrotar a la muerte y al Hades. Dice Oseas 13, 14, de la mano del Seol los redimiré. Seol significa Hades, dijimos. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, así dice el Señor, y seré tu destrucción, oh Seol. Entonces aquí vemos que en Oseas 13, versículo 14, ya Dios está profetizando por medio de su profeta Oseas que va a venir el día en que Dios pagará a la muerte y al Hades con destrucción. Les darán lo mismo que ellos han hecho con la humanidad durante milenios. Y eso lo confirma Primera Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, que dice, Primera Corintios 15, 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sepulcro es sinónimo de Hades. Por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que a nosotros como cristianos nos debe motivar para seguir siempre adelante en los caminos del Señor, porque al final Jesucristo vencerá a todos sus enemigos, tal y como ya se ha dicho en esta hora. Pero leámoslo literalmente cómo será vencida la muerte y el Hades. Apocalipsis 20, versículo 13, 14 y 15 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Aquí vemos que la muerte y el Hades son dos entes diferentes, ¿verdad? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero la parte final dice, y la muerte y el Hades, los dos, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, para la muerte, Dios le pagará con otra muerte, la muerte segunda. ¿Cuál será esa muerte segunda? El lago de fuego. Y ahí serán lanzados la muerte y el Hades. Pero es importante saber, como ya el pastor Andrés lo mencionó, que la muerte será el último enemigo al que Jesucristo derrotará. ¿Por qué?
porque a este lago de fuego donde serán lanzados la muerte y el Hades, allí ya están la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Ahí van a ser lanzados mucho tiempo antes. Y también en ese lago de fuego ya va a estar el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero el último en ser lanzado al lago de fuego de estos entes malignos serán la muerte y el Hades. Todo esto nos muestra que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Y nosotros, como Iglesia de Jesucristo, debemos estar agradecidos todos los días y decir, Señor, gracias por permitirnos estar en tus caminos, porque si nosotros estamos del lado del vencedor, sabemos de que en su misericordia nosotros también venceremos. Lógicamente, no significa que eso será todo suave, sencillo, pero con la ayuda del Señor seremos más que vencedores. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Hermano Abel, muchas gracias. Gracias, hermano Abel, por la participación de hoy. Qué bueno lo que hemos escuchado, hermanos, en labios de nuestro hermano Abel. Y viene para, pues, dar fe y legalidad, como dicen los abogados, ¿no? Viene para dar fe y legalidad de todo lo que hemos estado hablando. El cuarto jinete del Apocalipsis, muerte con el Hades. Y hermano Abel ya lo ha explicado y es fantástico, ¿no? Uno quita la vida al ser humano, el otro lleva a las personas al tormento, el otro se encarga de trasladar a las personas al tormento. Qué impresionante eso. Hermano Abel, gracias. Yo no había visto ese punto de vista que ha visto el hermano Abel. No sé si ustedes lo habían visto, pero es impresionante. Y luego vamos a tener las preguntas y respuestas. Y hermano Abel está listo por si alguien pregunta sobre el punto que acaba de explicar. Hermanos Jordán, adelante, por favor. Gracias, hermanos. Gusto saludarlos. Dios los bendiga. Las estadísticas globales sobre las muertes en los últimos años por diversas causas, como enfermedades, pandemias, violencia, secuestros, hambre, abortos y delincuencia, son de alto impacto a nivel global. A veces no tenemos nosotros en sí el análisis de todas estas situaciones que se están dando, pero son aproximadamente 200 millones de muertes al año, en unas partes, en otras menos, en otras más, pero normalmente estamos hablando que son 200 millones que mueren por diversas causas. Las muertes por enfermedades y pandemias, en lo que es la enfermedad de transmisión o aquellas enfermedades como la gripe, como situaciones en que se dan, en que se afectan a varias personas, tienen también por la NTE como enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias, perdón, crónicas, representan aproximadamente el 51% de todas las muertes que se dan anualmente en el mundo. La OMS manifiesta mucho estas situaciones y eso es que es importante que nosotros tengamos al alcance de lo que se está moviendo por medio de la muerte y a veces que está muy cercana o lejana de nosotros. Enfermedades respiratorias, como le dije también, también enfermedades contagiosas como VIH y SIDA, malaria, según siento causas significativas de muerte a muchas regiones del mundo. Esto equivale a un 8%, que son aproximadamente 16 millones de personas que anualmente mueren por esto. En lo que es la pandemia del COVID-19, en las diversas, ha causado en 2023 más de 7 millones de muertes a raíz del COVID, no sobre el COVID, sino que el COVID ha transformado lo que es diversas enfermedades ya preexistentes y que son a raíz de que el COVID tuvo esa enfermedad, también ha afectado y ha acelerado la muerte de muchas personas. Estamos hablando que son aproximadamente entre 7 y 14 millones de personas que han muerto a raíz de esa pandemia. Muertes por violencia, asesinatos, homicidios, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la tasa global de homicidios
que son aproximadamente el 7%, y hablamos que de cada 100,000 habitantes, 1,1 muere por estas situaciones de violencia y por drogadicción. Entonces, cuando vamos sumando las muertes que se dan cada año, equivalen a un aproximado de 7 millones de personas que mueren por este tipo de variaciones significativas entre las regiones. Depende de las regiones donde se manifieste, norte, sur, este, oeste, así se van viendo, donde aumentan por una causa y disminuyen por otra, pero en cada una de ellas son afectadas. Aquí tenemos que ver algo muy importante, hermanos, los suicidios. La OMS estifica aproximadamente que son 18 millones de personas que se suicidan al año. Nos están dando que son causas menores por que vienen y se enamoran, son afectados otras personas por la economía, otras personas porque pierden su trabajo, pierden sus bienes y la optan por suicidarse, pero es una de las causas que se dan, que son 18 millones de personas que se están suicidando, que equivale a un 9%. Aquí es algo tremendo. Cada segundo se suicidan 91 personas. Y a veces están tan, como les digo, lejanas o cercanas a nosotros, pero no nos damos cuenta. Aquí hay varios puentes en Guatemala, quienes los conocen, que está el puente del Incienso, el puente de Belice, el puente de Naranjo, donde se utiliza para este tipo de situaciones, pero son las causas visibles. Pero hay personas que mueren en sus hogares al tomar medicinas, un tipo de droga que se pasan y mueren por eso. Y a veces son identificadas no como suicidios, sino como causas naturales o de accidente. Tenemos que ver también esta situación que se da, que por los secuestros hay muchas muertes que no son tipificadas dentro del proceso, sino que se están tomando como un accidente, pero es relacionadas con lo que son secuestros y asesinatos. La información sobre los secuestros y muertes relacionadas, esto fragmenta porque según los secuestros ha mostrado variantes por medio de las regiones, donde se da mayor o menor grado, como les decía anteriormente, pero las áreas más afectadas es América Latina, África y Asia. Las muertes resultantes de los secuestros también afectan a muchas familias que son directamente, tienen dificultades para poder soportar estos secuestros y muchos de ellos tienden a vengarse de otras personas para vengar, como les decía anteriormente, a la persona por la cual fue secuestrada y se vuelve un ente vicioso de muerte. Tenemos también las muertes por hambre. Según el Programa Mundial de Alimentos, aproximadamente mueren 9 millones de personas al año por muerte, por no consumir alimentos, por inanición y muchos a veces por no poder tomar agua, que a veces nosotros desperdiciamos, pero ese es otro tema. Pero sí tenemos que tener en cuenta que mucha de la montaña que se está dando por uno de los jinetes que se mencionan anteriormente es por lo que es la hambre que hay en los países. Esto equivale al 4,5% de los que mueren por hambre en el mundo. Esto estoy hablando de lo que se da anualmente, no por situaciones de años, sino anualmente es lo que está sucediendo. Algo que me impactó al estar estudiando y estas situaciones que afectaron mi corazón, no sé, les abro mi corazón y se los digo, fue que la OMS estipula que hay aproximadamente 73 millones de muertes al año por abortos. Cada año en el mundo equivale al 36% de los muertes de los 200, que son 73 millones que mueren por niños que son abortados. Esto en clínicas legales y clínicas ilegales, dependiendo del país donde ya ha sido legalizado, y en los países donde no ha sido legalizado es donde se da la mayor cantidad de personas también, donde hay muertes por tanto niño, tanta niña que no han podido llegar a ver la luz, pero es una cantidad asombrosa
de 73 millones de personas. Quiere decir que está vigente lo que es la muerte actualmente en el mundo. También tenemos por la delincuencia, mueren muchas personas por asaltos, por oponerse a que le quiten un celular, que le quiten cualquier situación de propiedad, y hay muchas personas que son afectadas por la muerte. Y las estadísticas generales resumen que la enfermedad es el 51%, que son 102 millones de muertes anuales, y esto está lo podemos buscar en la bibliografía, lo que es en la EMT, que es la institución que se encarga de registrar todo eso a nivel mundial. Tenemos que ver lo de las pandemias, la violencia, el hambre, pero hay una conclusión que es importante, que tenemos que analizar, que directa o indirectamente nos afecta la muerte constantemente. Muchas veces la podemos ver en noticieros, como hermano André lo mira constantemente de lo que sucede, que sale en las noticias, pero también dentro de nuestra colonia donde nosotros vivimos, se murió doña Chonita, se murió don Efraín, se murió don Inocencio. Podemos verlo de cerca y la muerte está acampando alrededor de nosotros, pero bendito sea Dios que no ha llegado con la magnitud que Dios va a permitir, como se da en el cuarto caballo, que es la muerte. Y eso es tan importante que nosotros tenemos que poner en contexto, que tenemos que leer la palabra, buscar de la palabra, entender las señales, porque muchas señales que se están dando actualmente son de esa situación. Y por causa, como decía hermano Andri, para que no se censure el video, no podemos mencionar algunas situaciones que se dieron actualmente, porque a veces solo se menciona una palabra y ya viene ese video es totalmente quitado de las redes y es afectado a la persona de la cuenta que se da. Entonces, solo para darles un último dato, en los últimos 10 años han muerto 2.000 millones de personas. Quiere decir que son 200 millones de personas que mueren por diferentes causas, guerras, enfermedades, hambruna, pero hay otro dato también bien importante, que han nacido 3.261 millones de niños y niñas. Quiere decir que es más lo que nace que la mortandad que se está dando actualmente en el mundo. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y Karinita, estamos contigo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones. Bueno, después de todos estos datos que nos dio el hermano Ernesto acerca de las muertes, yo quiero tocar un tema, un punto, pues que el pastor lo tocó en el tema que nos explicaba, y es acerca de la ciencia, ¿verdad? Que está procurando el poder alargar la vida en las personas. Entonces, la ciencia está explorando diversas técnicas y enfoques para aumentar la vida de los seres humanos, aprovechando avances de biología, medicina, tecnología, genética, y hay algunas de las principales áreas de investigación y desarrollo. Yo les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la medicina regenerativa y terapia celular, pues ellos están haciendo experimentos con células madres para regenerar tejidos de órganos dañados. También está la terapia genética, la terapia génica. Se trabaja en la corrección de genes defectuosos y en la inserción de esos genes protectores para prevenir enfermedades hereditarias y otros problemas de salud. Está la extensión de los telómeros, que protegen los extremos de los cromosomas que se acortan por la edad. La investigación se centra en las técnicas para mantener o extender la longitud de esos telómeros, que eso puede retrasar el envejecimiento. Están los sinolíticos, que son fármacos que eliminan las células senescentes, las cuales dejan de dividirse y acumulan daño, contribuyendo al envejecimiento. Está también la edición genética. Estas técnicas permiten editar genes con precisión. ¿Y para qué sirve esto? Dice, esto podrá corregir los defectos genéticos, aumentar la resistencia a enfermedades y potencialmente ralentizar el proceso de envejecimiento. Están las terapias antienvejecimiento, que son investigaciones en compuestos como la metformina y el resveratrol, para así se utilizan como proteínas como la sirtuina, que están relacionadas con la longevidad. O sea, todo esto es siempre para alargar
el tiempo de vida de las personas. Está la biotecnología y bioingeniería, o sea, la impresión en 3D de tejidos y órganos y la creación de órganos artificiales que podrían sustituir partes del cuerpo dañadas y así prolongar la vida también. La nutrición y la dieta, pues han visto que la restricción de calorías y la dieta mediterránea han mostrado beneficios en la longevidad. Está la inteligencia artificial y Big Data. Dice, la inteligencia artificial se utiliza para analizar grandes conjuntos de datos y descubrir patrones en la salud humana. Esto puede ayudar a predecir y prevenir enfermedades. Está la nanotecnología, que permite la creación de dispositivos y materiales a escala nanométrica que pueden interactuar con sistemas biológicos de manera precisa, proporcionando nuevas formas de diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades. Y por último, pues tengo yo acá la investigación de biomarcadores de envejecimiento que ayudan a identificar y comprender los biomarcadores del envejecimiento. Esto puede ayudar para ralentizar y revertir el proceso de envejecimiento. Entonces, en conclusión, el objeto de estas investigaciones y desarrollos es no solo prolongar la vida, sino también mejorar la calidad de vida en la vejez, permitiendo a las personas más tiempo. La combinación de todo esto podría llevar a un futuro en las que las enfermedades relacionadas con la edad sean significativamente reducidas y la esperanza de vida aumente considerablemente. Y pues todo esto es un pensamiento personal, que todo el mundo pues tiene miedo a la muerte, se quiere resistir a la muerte y está buscando la manera de poder prolongar su vida acá, ¿verdad? Porque pues como no han encontrado ese sentido de la vida, de pertenencia en Jesús, por eso es que su corazón está pues con esa lucha, ¿verdad? De querer prolongar la vida para poder tener más. Únicamente, pastor. Amén, hermana Karina, amén, hermano Ernesto. Gracias, hermano Abel, y a los que han participado, pues gracias. Si estamos viendo que las profecías se están cumpliendo, si estamos viendo todo lo que está pasando en el planeta, si estamos viendo la guerra, el hambre, la peste, la muerte, si estamos viendo espíritus de anticristos, si estamos viendo falsos profetas, si estamos viendo falsos apóstoles, si estamos viendo falsos cristos, si estamos viendo profecías cumplidas, entonces, ¿por qué tenemos temor? Todas esas profecías se están cumpliendo. Eso quiere decir que las profecías de esperanza para nosotros también se van a cumplir. Así que si todo eso se está cumpliendo, que es la debacle del mundo, Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Así que eso también es cierto, ¿no? Jesucristo dijo, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la humanidad. Eso también es cierto. Entonces, estamos viendo las profecías cumplidas, tenemos que ver también el lado de la esperanza, porque nuestro Dios vencerá. Jehová, nuestro Dios, reina y reinará para siempre. Y Él nunca ha experimentado una derrota y nunca será derrotado. Amén. El último enemigo a vencer es la muerte. Cuando la muerte esté derrotada, Cristo gobernará para siempre. Hermanos, qué bendición, qué bendición, qué bendición. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.